Bienvenidos a este análisis. Nos encontramos hoy hablando sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales en México. Vamos a examinar a fondo uno de los cambios legislativos más significativos en materia de recursos hídricos en nuestro país. Durante los próximos minutos analizaremos los antecedentes históricos que llevaron a esta reforma, sus principales motivaciones, los beneficios que podría traer para la población y también los aspectos que han generado preocupación en diversos sectores. Para entender el contexto de esta nueva legislación debemos remontarnos a los antecedentes históricos. La gestión del agua en México ha atravesado diferentes etapas, cada una reflejo de visiones políticas y económicas particulares. Durante el porfiriato, entre 1876 y 1911, se estableció la Ley sobre Vías de Comunicación, que determinaba que las aguas navegables pertenecían a la Federación. Posteriormente, la Constitución de 1917, en su artículo 27, estableció la propiedad originaria de la nación sobre las aguas territoriales. Un momento clave fue la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esta ley, aún vigente hasta las recientes modificaciones, introdujo una visión más orientada al mercado en la gestión del agua. Permitió la transferencia de derechos entre particulares y facilitó la participación privada en infraestructura hídrica, lo que fue consistente con las políticas neoliberales de ese periodo. Además, creó el Registro Público de Derechos de Agua y los consejos de cuenca como instrumentos para la administración del recurso. El cambio más reciente en el marco jurídico ocurrió en 2012, cuando se reformó el artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho humano al agua como una garantía fundamental. Esta reforma estableció que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. También mandató la creación de una ley general de aguas en un plazo de 360 días, pero este mandato no se cumplió y esto no se cumplió por más de 10 años. De hecho, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la existencia de una omisión legislativa, señalando que la ausencia de la ley impedía delimitar con precisión las competencias de los distintos órdenes de gobierno en materia hídrica. Esta declaración jurídica fue uno de los catalizadores para la actual reforma. Ahora bien, ¿cuáles fueron las principales motivaciones para impulsar esta nueva legislación? Podemos identificar varios factores. En primer lugar, existe una creciente crisis hídrica en México. Según datos oficiales, 102 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados, principalmente en zonas del norte y centro. Esta situación ha provocado escasez en numerosas comunidades y conflictos por el acceso al recurso. Además, el modelo de gestión previo ha sido criticado por fomentar la concentración de concesiones. Bajo la ley anterior se permitía la transferencia de derechos entre particulares, lo que propició un mercado informal donde grandes usuarios acumularon volúmenes significativos de agua. Esto generó desigualdades en el acceso, perjudicando especialmente a comunidades rurales e indígenas. Otro factor motivante fue la necesidad de actualizar el marco legal para cumplir con el mandato constitucional del derecho humano al agua. La ley anterior, concebida antes de esta reforma constitucional, no incorporaba esta perspectiva de derechos humanos y centraba su enfoque principalmente en aspectos técnicos y concesionarios. También influyó la falta de transferencia y el manejo político de las concesiones. Durante años, organizaciones civiles denunciaron irregularidades en el otorgamiento de permisos, lo que generó desconfianza en las instituciones encargadas de la gestión, principalmente en la Comisión Nacional del Agua, o CONAGUA, como es conocida en todo el país. Entremos ahora a analizar los puntos clave de la nueva legislación.
La reforma comprende dos componentes principales: la expedición de la nueva Ley General de Aguas, que reglamenta el derecho humano al agua conforme al artículo cuarto constitucional, y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27, que regula el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales. La nueva Ley General de Aguas establece que el agua es un bien público, un derecho humano y un recurso estratégico y de seguridad nacional. Garantiza el derecho al acceso y disposición y saneamiento, priorizando el consumo humano y doméstico sobre otros usos. Además, prohíbe la suspensión total del suministro por falta de pago, obligando a garantizar un mínimo vital. La ley incorpora principios como la progresividad, la no regresión, la equidad, la sustentabilidad y la regla indubio pro aqua, que significa que en caso de duda se debe favorecer el derecho humano al agua. También exige políticas con enfoque de género, atención a personas con discapacidad y respeto a pueblos indígenas y comunidades rurales. La integración de criterios de sustentabilidad en la gestión del agua es otro aspecto positivo. La ley impulsa el reuso del agua bajo principios de sustentabilidad y protección ambiental, lo que podría contribuir a la conservación de ecosistemas y a la adaptación frente al cambio climático. La mayor transferencia en el manejo de concesiones también podría ser beneficiosa. El nuevo Registro Nacional del Agua promete centralizar y hacer más accesible la información sobre concesiones, lo que permitiría un mejor escrutinio público de la gestión hídrica. Sin embargo, esta reforma también ha generado preocupaciones y críticas desde diversos sectores. El sector agropecuario, principal usuario del agua en México, con cerca del 76% de las concesiones, ha expresado inquietud sobre cómo la eliminación de transferencias privadas afectará su actividad productiva. Agricultores, especialmente en los estados como el norte de Chihuahua, Durango y Sonora, temen perder certeza jurídica sobre el agua necesaria para sus cultivos. Una preocupación específica es la incertidumbre sobre la que ocurre cuando se venden, heredan o donan tierras que incluían derechos de agua. Según las autoridades, las tierras pueden transferirse, pero la concesión de agua no se transmite automáticamente. Quien adquiera la propiedad debe solicitar a Conagua la asignación del volumen correspondiente, lo que genera dudas sobre la continuidad de la producción. El sector minero también ha expresado alarma. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México advirtió que la modificación del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales podría limitar significativamente el acceso al agua para la minería, amenazando la continuidad operativa del sector y el sustento de millones de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. En cuanto a las comunidades indígenas, aunque la ley reconoce sus sistemas de agua, algunas organizaciones han señalado que el marco legal no garantiza plenamente sus derechos frente a megaproyectos como el corredor interoceánico. Durante sesiones de Parlamento abierto en estados como Oaxaca, representantes indígenas expresaron que la iniciativa no menciona explícitamente el derecho al agua de pueblos indígenas y no respeta plenamente la dotación de tierras y aguas obtenidos desde la revolución por ejidos y comunidades. Otro aspecto cuestionado es la centralización de decisiones en la Conagua. Aunque el objetivo declarado es fortalecer la rectoría del Estado, críticos advierten que concentrar tanto poder en una sola institución podría generar nuevos problemas de corrupción o ineficiencia si no se acompaña de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas. También existe preocupación sobre la implementación práctica de la ley. La Conagua ha enfrentado recortes presupuestales en los últimos años, perdiendo hasta el 43% de su presupuesto para 2025. Esto plantea dudas sobre la capacidad para cumplir con las nuevas responsabilidades que le asigna la legislación, especialmente en términos de inspección, vigilancia y gestión del nuevo Registro Nacional del Agua. Un aspecto destacado es el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Estos sistemas que ya existían en la práctica ahora reciben validación jurídica, lo que permite operar con mayor seguridad en zonas donde no llegaban los operadores municipales. En cuanto a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, uno de los cambios más significativos es la eliminación de la transferencia de derechos entre particulares.
Esto significa que ya no podrán comprar, vender o transferir concesiones de agua de un particular a otro, sin la intervención de la autoridad. El objetivo declarado es evitar el acaparamiento y la especulación con un recurso que es de la nación. También se modifica el sistema de concesiones. La ley establece un mecanismo de reasignación para las concesiones no utilizadas o utilizadas con fines distintos a los autorizados. Estas concesiones regresarán a la Conagua, que decidirá si las reasigna o las extingue. Se crea además un registro nacional de agua que sustituye al registro público de derechos de agua para centralizar toda la información sobre las concesiones, disponibilidad y el uso del recurso. La reforma refuerza el papel del Estado como único regulador del uso del agua. Establece que la Conagua será la única facultada para otorgar, supervisar, modificar, revocar y reasignar concesiones y permisos. Ningún otro actor privado puede administrar o negociar derechos de agua sin la autorización gubernamental. Bien, analicemos ahora los posibles beneficios de esta legislación para la población en general. En primer lugar, el reconocimiento explícito del agua como derecho humano podría ayudar a combatir el desabasto en comunidades marginadas, al priorizar el uso doméstico sobre otros usos. La ley busca garantizar que millones de personas que aún reciben agua de forma irregular o insalubre tengan acceso a este recurso vital. El freno al acaparamiento del agua mediante la eliminación de transferencias privadas podría contribuir a una distribución más equitativa. Actualmente, algunas grandes empresas y usuarios concentran enormes volúmenes mediante concesiones acumuladas durante años, mientras que comunidades enfrentan o sufren una escasez ya recurrente. El reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua es otro beneficio significativo, especialmente para zonas rurales e indígenas. Estos sistemas que han funcionado por generaciones bajo esquemas tradicionales ahora tendrán un respaldo jurídico, lo que podría facilitar su acceso a recursos y a apoyo técnico. Examinemos ahora el impacto ambiental y de sostenibilidad de esta nueva legislación. La ley incorpora principios de sustentabilidad y protección ambiental, lo que podría contribuir a la conservación de ecosistemas acuáticos. Establece que el agua no solo es un recurso económico, sino también un elemento vital para el equilibrio ecológico. La promoción del reuso de agua y la captación pluvial son medidas que podrían reducir la presión sobre fuentes naturales. La ley establece alineamientos nacionales para la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia en edificaciones adaptables a contextos locales, lo que podría fomentar prácticas más sostenibles. Sin embargo, ambientalistas señalan que la ley no abordan con suficiente profundidad problemas como la contaminación industrial de acuíferos o la restauración de cuencas degradadas. Si bien menciona estos temas, no establece mecanismos concretos o financiamiento específico para remediarlos. En cuanto al impacto económico, la reforma tendría efectos diferenciados según el sector. Para usuarios domésticos, especialmente en zonas urbanas, el impacto podría ser positivo si efectivamente se garantiza el acceso a un mínimo vital de agua. Para sectores productivos como el agrícola, el industrial o el minero, existe incertidumbre sobre cómo les afectará el nuevo esquema de concesiones. Un aspecto controvertido es el financiamiento para la infraestructura hídrica. La reforma no especifica claramente cómo se financiará la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso universal al agua. Con un presupuesto reducido para Conagua, existe el riesgo de que las inversiones sean insuficientes. Un dato significativo es que, según expertos, bajo la ley anterior se dejaba de recaudar más de 44,000 millones de pesos anuales en derechos de agua no cobrados a grandes usuarios. Si la nueva legislación logra hacer efectivo este cobro, podría generar recursos importantes para inversión en infraestructura y restauración de cuencas. Respecto al impacto en comunidades indígenas y rurales, la nueva legislación presenta luces y sombras. Por un lado, el reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua es un avance significativo que podría fortalecer la autonomía y los derechos de estas comunidades sobre sus recursos hídricos. Sin embargo, organizaciones de derechos indígenas han señalado que la ley carece de una perspectiva realmente intercultural. Durante un foro en Oaxaca, representantes indígenas mencionaron la falta de armonización entre la ley y los tratados internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre el agua en sus territorios. Además,
persiste la preocupación sobre cómo se aplicará la ley en casos de conflicto entre comunidades y proyectos a gran escala. Por ejemplo, ¿qué ocurriría cuando un megaproyecto como el Corredor Interoceánico requiera agua en territorios indígenas? La ley no establece mecanismos claros para resolver estos conflictos potenciales. También es importante considerar la diversidad geográfica y cultural de México en relación con la gestión del agua. Las audiencias públicas realizadas durante el proceso legislativo revelaron una marcada diferencia entre el norte, centro y sur del país en cuanto a percepciones y necesidades hídricas. En el norte, más árido y con fuerte actividad agrícola e industrial, predomina una visión del agua como un insumo productivo esencial para la economía. En el centro y el sur, con mayor presencia de comunidades indígenas y sistemas tradicionales de gestión, prevalece una concepción del agua como un derecho colectivo y patrimonio comunitario. La nueva ley deberá equilibrar estas versiones o visiones que resultan ser distintas. Al analizar esta reforma de manera integral, podemos observar que busca corregir desequilibrios históricos en la gestión del agua en México. La transición desde un modelo principalmente orientado al mercado establecido en 1992 hacia uno que prioriza el derecho humano al agua y la rectoría del Estado representa un cambio de paradigma significativo. Sin embargo, el éxito de la legislación dependerá en gran medida de su implementación práctica. Las leyes por sí mismas no resuelven problemas complejos como la escasez hídrica, la contaminación de acuíferos o las desigualdades en el acceso. Se requerirán políticas públicas efectivas, inversión adecuada y mecanismos de participación ciudadana para que los objetivos declarados se traduzcan en mejoras tangibles. El proceso de transición también genera desafíos. La revisión de concesiones vigentes, la implementación del nuevo Registro Nacional del Agua y la adaptación de usuarios y autoridades al nuevo marco legal tomará tiempo y podrían generar incertidumbre en el corto plazo. A pesar de estos desafíos, la reforma presenta una oportunidad para avanzar hacia una gestión más equitativa, sustentable y democrática del agua en México, si se implementa adecuadamente. Podría contribuir a garantizar este derecho fundamental para las generaciones presentes y futuras. Para concluir este análisis, la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un cambio significativo en la visión del agua en México, de mercancía a derecho humano, de recurso económico a bien nacional estratégico. Sus efectos se sentirán en todos los ámbitos, social, económico, ambiental y cultural. El gran reto será equilibrar los diferentes intereses y necesidades, garantizar el acceso universal al agua y proteger los derechos de comunidades indígenas y rurales, asegurar la disponibilidad para actividades productivas estratégicas y preservar los ecosistemas acuáticos que son fundamentales para la vida y la sustentabilidad del país. El agua es vida, es futuro, es desarrollo. Una gestión justa y sostenible de este recurso vital no solo es un imperativo legal, sino también ético. México enfrenta enormes desafíos hídricos, agravados por el cambio climático, pero también tiene una rica tradición de conocimientos y prácticas en la gestión del agua que pueden iluminar el camino hacia adelante. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Agradezco su atención en esta nueva ley que se acaba de implementar y la reforma existente a la ley del agua que conforman un cambio en el paradigma de los recursos hídricos del país. Pero debemos estar pendientes en lo que ocurre con su implementación, como referido en otras ocasiones. Dependerá de cómo se apliquen las nuevas reformas y la aplicación de la ley en general, que dará resultado o no y veremos como sociedad que su implementación dé frutos o no. Entonces hay que estar vigilantes al respecto y atentos a lo que ocurre. Agradezco su atención a este análisis sobre la nueva legislación de el agua en México. Les invito a continuar informándose sobre este tema crucial y a participar activamente en la construcción de un futuro donde el agua sea verdaderamente un derecho garantizado para todos. Les recuerdo que este es un canal joven en el que estamos iniciando. Si ustedes comparten las publicaciones, les dan me gusta y se suscriben, logramos el objetivo de llegar a más personas. Pueden seguirnos en nuestras demás redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, X y Tweets, en las que nos pueden encontrar como O Francisco Reyes Vera. También tenemos nuestro
canal en Spotify de El Juicio de las Ideas, donde abordamos diversos análisis y comentarios sobre legislación y derecho. Les agradezco mucho su presencia. Gracias a todos por acompañarnos.